Estamos de vuelta en Mesa Central. Quizá ahora sea difícil de recordar, pero hace 3 meses Mark Zuckerberg, presidente y director general de Facebook, se vio obligado a disculparse por permitir que Cambridge Analytica, una consultora política, accediera a datos de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Recordaremos que por este caso tuvo que comparecer ante el Congreso estadounidense y bueno, hace casi un mes y el 26 de julio las acciones de Facebook sufrieron una caída de 120 mil millones de dólares. Esto es parte de un reportaje que se publicó en la edición más reciente de Bloomberg Business Week. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿De qué va esta historia? Platícanos. ¿De qué va esta historia, Ale, que te integras a la mesa? Hola, Abraham. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, primero recordemos que cuando fueron las comparecencias de Mark Zuckerberg, parece que el sentimiento era que la había librado. El sentimiento era, lo hizo bien. El sentimiento era, esquivó la bala. Y no solo adentro de Facebook, sino en general. Incluso por esa época, si no me equivoco, todavía tuvieron un reporte de resultados trimestrales que no fue malo, pero luego viene su último reporte en el cual se ven ya números críticos, se ve como el tema Cambridge Analytica sí le está pegando en el negocio a Facebook, sí hay empresas que dicen, yo no estoy seguro si seguir invirtiendo o seguir invirtiendo de la misma forma en la empresa. Y eso al final de cuentas está teniendo una repercusión también en los usuarios y por eso viene esta gran caída que tuvo Facebook. A raíz de esto es este reportaje que en esta edición trae Bloomberg Business Week, que se titula ¿Debe Facebook limitar a Mark? Y la pregunta es, ¿cuál es el rol que debe de tener en la empresa? ¿Debe seguir siendo el vocero, el mandamás, el fundador, el líder corporativo o la imagen? Porque Zuckerberg lo es todo. Claro. No es como otras empresas donde tienes varias caras conocidas. O sea, Zuckerberg es todo. Si hay algunas, como Sheryl Sandberg, por ejemplo, que sí es destacada, pero no se puede comparar con el escaparate y la imagen que representa para Facebook su fundador. Entonces la pregunta es, bueno, quizá este mantra que existe en Silicon Valley de que Facebook no es nada sin Mark Zuckerberg, es momento de cuestionarlo un poco y habrá que ver qué pasa en los siguientes reportes, qué pasa con los resultados para ver si Zuckerberg tiene que seguir estando como el mandamás de la empresa. Decías en un principio, quizá pocos se acuerdan de hace 3 meses, bueno, quizá hace 5, Zuckerberg incluso era visto como un probable candidato presidencial en 2020, ¿no? Se decía que estaba preparando el terreno para poder lanzarse una candidatura. Evidentemente el panorama le ha cambiado. No así creo que... Son 3 años todavía. Que si existieran esas... Bueno, dos. Si Pitágoras no falla. No creo que si él tuviera intenciones políticas estén ahora enterradas, me parece que no. Pero sí, yo soy de los que cree que sí, al ser él, como decía Alejandra, una figura que es todo, vocero, presidente, la cara de Facebook, fundador, en fin, pues entonces si hay un problema, pues todas las culpas se van hacia esa única cara visible. Yo soy de los que cree que no es un único culpable, que está pagando todo esto por ser ese unipersonal, y yo soy de los que cree que debería seguir, porque también soy de los que cree que si hay un tipo de director de una empresa tecnológica en Estados Unidos que se pueda parecer al muchas veces incomprendido Steve Jobs, es Mark Zuckerberg. Bueno, también hay que ver que, bueno, como pasa en muchos corporativos, a veces la imagen de un empresario, de un emprendedor, llega a desgastarse. Entonces, al menos yo soy de la idea de que sí, no tiene que dejar Facebook, pero evidentemente ya tiene que empezar a relegar cierta fuerza que tiene su imagen, su presencia, y darle mayor importancia al nombre de su compañía, porque aún con estos embates que ha tenido en los últimos meses, Facebook sigue siendo una de las más importantes, sino la red social por uso a nivel mundial. Entonces, es una evolución normal que pasa en todas las compañías. En los momentos de crisis es cuando se ponen a prueba. Esto fue un momento de crisis bastante crucial para Facebook. Entonces, yo creo que ya deberían estar pensando en una nueva estrategia, en un nuevo esquema de lo que es la imagen corporativa. Y en eso pues tiene que involucrarse más el resto del equipo de Facebook y no solamente dejar a Zuckerberg. Ahora hay nombres, como Google, quizá. Esa es la pregunta, ¿no? Y que creo que Ale lo decía al inicio. O sea, hay imágenes que pudieran tomar de pronto estos roles al interior de Facebook. Parece que no. A ver, es que él ocupa tanto los reflectores que es difícil voltear a ver a otros personajes.
contrario a lo que pasa con otras empresas. De hecho, hoy publicamos, tanto en la versión impresa como en la digital, un artículo. Hoy se cumplen los 7 años de Tim Cook al frente de Apple. Y atrás de él hay un equipo de 100 personas más o menos, y dentro de ese equipo hay por lo menos 15 destacados VPs que empiezan a ocupar el escenario en los grandes eventos, que empiezan a dar de qué hablar, que están siendo figuras, y que todo el tema de la sucesión en Apple, según lo cuenta el propio texto, es algo que se mantiene y que se comenta y que se cuestiona en las propias juntas corporativas. Creo que a veces se nos olvida también una cosa de Facebook. Facebook sigue siendo una empresa muy joven. O sea, no es como otras grandes tecnológicas, y creo que a veces el propio Facebook, y en particular el propio Zuckerberg, tienen un monstruo de empresa que atiende a 2,000 millones de personas, y que se les ha salido de control, y se les ha salido de control muchas veces. Queremos una empresa de ese tamaño que no tenga pesos y contrapesos en su dirección. Yo personalmente no me gustaría tener, no me gusta, no me siento cómoda con eso. Ajá. Es demasiado poder, y que aparte está demasiado centrado. Voy a leer un pequeño fragmento del texto de Business Week. Ante la idea de que hubiera alguien más, ¿no? Entonces dice, en Facebook la idea de socavar el poder de Zuckerberg es una locura. Es el inventor, principal accionista, principal vocero y el único que toma las decisiones corporativas. Es demasiado poder. Claro. Ahora, a Facebook también le pasa. Pero también creo que es demasiado poder en una empresa que él creó. Es decir, en algún momento, sí, a lo mejor desde el punto de vista de las mejores prácticas corporativas, podrían tener un esquema similar, por ejemplo, a Google. Los fundadores Larry Page, Sergey Brin, en realidad tienen un CEO que es Sundar Pichai, que en realidad digamos que los fundadores están, digamos, atrás, no están al frente del escenario, como en el caso de Zuckerberg. Pero también me parece que Zuckerberg, al ser el fundador de la empresa, pues también puede decir, yo quiero tener este papel. Insisto, desde el punto de vista corporativo de mejores prácticas, lo ideal sería delega, ten un vocero, ten un CEO. Pero es la evolución normal de todo corporativo, o sea, todos empiezan con la idea de un nombre, el cual le da la forma, el cual le da un desarrollo, pero poco a poco tiene que ir soltando. Las grandes, en su caso, ¿no? Ajá, las grandes compañías así evolucionan, y Zuckerberg creo que ahorita está en un momento de quiebre donde tienen que empezar a soltar poco a poco. Entonces, sí, o sea, yo entiendo que él Steve Jobs todavía... soltaba. A ver, ¿Sí? sí. Tan es Hacia así. adentro, pero, a ver, por ejemplo, pero él era la cara, era el vocero, era la imagen corporativa, él tomaba las decisiones. pero también tenías, por ejemplo, un... Quizás no era el Terminó principal afuera. accionista. Steve Tienes Jobs terminó un- afuera de Y la después le dirección. terminaron comprando la empresa Claro. para que regresara. A ver, pero la primera vez que se fue también por errores que él mismo Claro, cometió, de acuerdo. y por querer seguir ciertas direcciones que no fueron las mejores para la empresa. Y después viene todo, también la crisis de Apple, porque vino alguien de fuera, Y el tiempo le dio la razón Ajá. a Steve Jobs. pero también dentro del propio... Digo, obviamente entendemos que son situaciones diferentes. Steve Claro. Jobs aparte era más grande, después viene su enfermedad, pero sí creó ciertos cuadros. Y uno de esos cuadros, por ejemplo, es el propio Jonathan Ive, que es el líder de diseño y que ha sido una de las caras más importantes y que le ha dado su ADN a Apple durante décadas. Ajá. Ahora, Eh, perdón. Te digo, entiendo, lo comparas. Yo más bien veo a Elon Musk como alguien que se parecería más al estilo Steve Jobs dentro de los grandes personajes de la tecnología actual. O sea, yo lo que veo es más bien que Facebook, por la propia empresa, necesita estos pesos y contrapesos. Y creo que la propia empresa ya está empezando a hacer un cambio en sus políticas y en cómo actuar ante los temas más polémicos que le han golpeado, como la intervención rusa. Y ellos mismos ya salieron a decir, oigan, estamos empezando a ver de nuevo indicios de que hay un intento de intervención en las próximas elecciones de noviembre, las elecciones intermedias. De hecho, de nuevo están llamados a comparecer ante el Senado representantes de las grandes tecnológicas para ver cómo están abordando este tema. O sea, creo que eventualmente la prueba de fuego para Zuckerberg va a ser si estas estrategias que están tratando de tener mayores sensores, tratando de tener una mayor apertura con los medios, tratando de transparentar más cómo funcionan, veremos si le funcionan y si son suficientes o no. Pero si no son suficientes, ¿quién queda? Ajá. Y si no son suficientes, ¿dónde está el relevo? Porque no hay otra cara. Y creo es que eso ellos es preocupante, además no pueden experimentar en cabeza ajena.
O sea, la situación por la que atraviesa Facebook con una intervención, vaya, el tamaño que cobró Facebook y el tamaño y la influencia que cobra Facebook en temas como las elecciones, no es algo que hubiese vivido ninguna otra compañía, ¿no? No, y además Entonces, o sea, y la una pregunta empresa de es, nuevo, muy joven. Sí. O sea, Claro. que no se nos pierda de vista eso. También es que la manera en cómo ha crecido Facebook ha sido tan grande, tan rápido, tan Pero, fuerte. hablando de esa juventud, otro caso, Microsoft. ¿Cuántos años Bill Gates fue esa figura con problemas también? Es decir, sí, claro que hay una diferencia importante en los problemas y en la trascendencia. Creo que las redes sociales ahora le dan una trascendencia mucho más grande a problemas que los que hubiera tenido quizá en los años 80 o en los 90, principios de los 90 Bill Gates. Pero bueno, muchos años fue todo en Microsoft hasta que llegó un punto en que se dio el poder. Se equivocó con Steve Ballmer, se recordarán. Y después entró Satya Nadella, si no mal recuerdo, el CEO de Microsoft, pero también es muy tradicional en las empresas tecnológicas una figura unipersonal. Es decir, yo no le veo demasiado problema en que, obviamente tiene que superar este lío, porque si no va a ser insalvable la gestión de Zuckerberg, pero no veo que sea el momento, pues, de que tenga que dar un paso al costado o delegar un montón Pero de cosas. tampoco no hay que perder de vista que ellos están enfrentando, Zuckerberg está enfrentando algo que los demás no, que es un tema de seguridad de Estado. Dentro de los conferences donde ellos hablaban de las elecciones de México, de Estados Unidos y de distintos países, siempre Facebook estaba en la mira. Incluso se le cuestionó previamente al 1 de julio aquí en México si había las medidas de seguridad sobre los votantes mexicanos. Entonces, es un tema que ya va más allá de lo corporativo e incluso ya entran temas ahí de seguridad nacional. Entonces, Pero entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Nombrar un enfrenta director peligro. para Es que evite los riesgos de seguridad nacional? Pero es que ahí está el riesgo y es lo que comenta Ale. O sea, en noviembre va a pasar un reto muy importante. Si ese reto no lo logran superar y empiezan a tener problemas, yo creo que Zuckerberg va a tener problemas mayores de los que enfrentó en su momento Steve Jobs o los que enfrentaron en Microsoft. Pero ahora es que sea Facebook también Zuckerberg tiene o un tamaño fulano finito, Pérez. tampoco es que pueda los crecer problemas eternamente, ¿no? Yo creo que debería de haber dentro del corporativo algo que dé pesos y contrapesos. O sea, no sé si estamos consciente contigo, no sé si estamos en ese punto donde marcas a un lado, viene alguien nuevo, pero pesos y contrapesos, incluso por la propia imagen de él, porque Facebook ahorita se equivoca y es Zuckerberg. Sí. Ajá, no es nadie más. Sí, sí. Ajá. Conclusiones sobre este tema. Mi sí. conclusión es, bueno, si el CEO es Mark Zuckerberg o fuera fulanito Pérez o fuera Axel, la culpa, el problema para Facebook no sería menor. Es decir, si quitamos a Zuckerberg, bien, entra Sabram de CEO, bien, tienen un problema en noviembre, a Facebook el golpe va a ser igual de fuerte. Es decir, no veo necesario que Porque cambiando la Zuckerberg figura habría de hacer la diferencia. Sí, o sea, que eso cambie los problemas que sí enfrenta la empresa en el caso de la seguridad. Vale. Veamos qué pasa en noviembre, veamos qué pasa con los siguientes reportes trimestrales. Hay que estar al pendiente de cómo se mueve el propio corporativo, pero yo creo que es un punto de quiebre en cómo se maneja Facebook y tendrá que haber cambios, aunque Mark Zuckerberg siga siendo la cabeza. Y también yo creo que Zuckerberg seguramente está pensando también internamente en cuál es el siguiente paso a dar. Yo creo que él ya no se está esperando noviembre, él está pensando en qué hacer y también pensando en su compañía, ya no tanto en él, en su imagen, porque en el mismo Congreso él se echó la culpa. Entonces, de cierta manera dijo él, ¿sabes qué? Échame todo a mí, échame la culpa a mí, deja que mi compañía siga trabajando. Pues ya Zuckerberg veremos 2020. entonces si es tiempo o no de que Mark Zuckerberg deje la dirección de Facebook. Por lo pronto, hasta aquí llegamos con esta información. Gracias a Axel Sánchez, Ale César y Said Mera. Quédese usted con Mauricio Mejía y su Expreso Doble.